Bueno, tenía un montón de variables y de cuestiones burocráticas o legislativas en realidad que hacían que esto sea mucho más difícil al momento de alquilar un inmueble. Entonces la gente, como explicábamos, ¿no? Prefiere ir a un alquiler temporario, prefiere ir a vender el inmueble, a retirar el inmueble del mercado, etc. Uno de los proyectos era la derogación de la ley, ¿no es cierto? Que ya venía, anteriormente ya habíamos tenido un episodio donde se quiso tratar la derogación de la ley, no hubo quórum y como no hubo quórum, no se pudo resolver y creo que esa fue la primera vez que hablamos nosotros de la ley de alquileres, haciendo una crítica justamente a Juntos por el Cambio en general por haber votado esa ley con anterioridad, que fue en el 2019 en la Cámara de Diputados y en el 2020 en la Cámara de Senadores. Sí, y el quórum ayer se logró solo con un voto, con un diputado de diferencia se logró el quórum. Así que también estuvo peligrando la sesión, de hecho el kirchnerismo no bajó hasta entrada a la sesión, no bajó a la Cámara, y a los sectores de la izquierda tampoco. Bueno, pero pará, porque había tres proyectos. El proyecto de derogación de la ley no tuvo quórum, porque requería el quórum de, digamos, lo que es la mayoría grabada de las 2/3 partes del recinto para poder tratarlo. Como no se llega a ese quórum, desechado la posibilidad de derogar la ley, que era un poco lo que planteaba Juntos por el Cambio y lo que planteaba La Libertad Avanza, ¿no? Después había un segundo proyecto, que era el proyecto del dictamen de la mayoría, impulsado por el kirchnerismo, que planteaba algunas modificaciones bastante, digámoslo, bastante alarmantes. Sí. Básicamente eran maquillajes a la ley actual, a la ley que rige todavía, desde el 2020. Y además incluía un impuesto a la vivienda ociosa para aquellas personas que tengan 2 o más viviendas en condiciones de alquilar, desocupadas claramente. Por eso agravaba incluso lo que es la ley de alquileres actual. Y el dictamen de la minoría, que es el que termina teniendo el quórum para sesionar, es el que habilita ciertas modificaciones a 2 o 3 artículos importantes de la ley. Acá hubo mucho revuelo, porque si bien se tuvo el quórum se tuvo a través de Juntos por el Cambio, aliados como, o no sé si aliados, ¿no? Pero había otros diputados de otros espacios también fomentando las modificaciones de ciertos artículos de la ley. Y acá aparece la figura de Javier Milei de nuevo. Javier Milei levantándose del recinto sin dar, no sé si no dio quórum, creo que sí dio quórum, pero se levantó para antes de votar. Sí, Javier Milei votó afirmativamente la derogación, pero no se llegó a los 2/3, y votó negativamente el dictamen de la mayoría y el dictamen de la minoría. Perfecto. Bueno, un poco la explica, obviamente que todo el mundo periodístico salió a poner el foco sobre Javier Milei y Javier Milei salió a explicar, nosotros queríamos la derogación, si no es la derogación no es nada, así que nos levantamos y no votamos. Conclusión o fin del cuento, se termina modificando la ley de alquileres actualmente, tiene mitad de sanción de la Cámara de Diputados, tiene que pasar a la Cámara de Senadores. Recién un poco mientras que trabajábamos un poco el programa, hacíamos números para ver si tenían los votos necesarios en el Senado para poder modificar la ley. La realidad es que la ley sufrió modificaciones quizá importantes, ¿no? En 2 artículos. Para nosotros debería haber más modificaciones, es más, debería estar derogada claramente, esto es solamente un maquillaje. Es cierto que puede alivianar algo, pero la realidad es que no mejora en absoluto o no le da a las partes la libertad total de poder contratar con la persona que quiera contratar o de poder firmar un contrato de locación libremente, ¿no? Obviamente el plazo era 1, pasó de 3 años como estaba en la ley a 2 años como estaba anteriormente en el código. El tema del ajuste de lo que es el precio, lo que uno pacta para sellar el contrato de locación, se bajó de 1 año a como mínimo 4 meses. O sea, vos lo podés estipular dentro del contrato, pero como mínimo tiene que ser cada 4 meses. Y la variable, o sea, el coeficiente que vos utilizás o el índice que vos utilices para poder hacer ese ajuste en el contrato de locación, ya lo pactan libremente las partes. No es el que decía la ley, sino que cada uno se puede sujetar al índice que corresponda o que crea que corresponde en función de una economía totalmente inflacionaria como es la República Argentina, actualmente con el gobierno de Sergio Massa, aunque se haga el desentendido. Esto sí quedó a libre disposición de las partes. Después hay 2 modificaciones más. Una era la de bienes personales. Sí, acá tengo el machete. Se elimina el tope de 3 inmuebles para mantener la categoría de monotributista y se establece la exención de bienes personales para los que tienen inmuebles destinados a la locación de vivienda exclusivamente. Bueno, esas 4 modificaciones. Faltan muchas más modificaciones, que es lo que nosotros dijimos en el programa que dedicamos específicamente a la ley de alquileres, que es justamente esto, ¿no? Cuando el Estado interviene un mercado entre privados, sobre todo en un objeto que es lícito, como es el inmueble, contratar sobre un inmueble, lo único que consigue con esto es destruir el mercado inmobiliario.
Y la realidad es que acá yo celebro que Juntos por el Cambio haya decidido impulsar la derogación y que no pudiendo haber conseguido la derogación en función de la mayoría que se requiere en el Congreso para poder sesionar, que hayan modificado por lo menos ciertos artículos para empezar a alivianar. Lo que sí, hay que estar muy atentos para que no se crea que con este maquillaje ya se resolvió el problema, porque el problema sigue estando y lo que nosotros tenemos que conseguir es la derogación total de esta normativa y tenemos que trabajar en este sentido. O sea, no creer que porque esta sesión tuvo éxito y esta modificación tuvo, digamos, fue de manera exitosa, ya se terminó el problema, sino que todo lo contrario. Hay que volver a tomar cartas en el asunto y volver a impulsar la derogación de la norma, obviamente juntando a la mayoría, tratando de aglutinar la mayor cantidad de votos posibles. La izquierda y el kirchnerismo obviamente votaron en contra del dictamen minoritario, obviamente votaron en contra de la derogación total de la norma, y eso es obviamente lo llamativo de lo que nosotros queremos y además estamos peleando para que sea una realidad en la República Argentina. Sí, y no nos olvidemos que ahora también tiene un nuevo escollo también la modificación, que es el Senado. En el Senado, Juntos por el Cambio no tiene mayoría, el kirchnerismo tampoco tiene mayoría y hay 3 diputados que son independientes, podríamos así decirlo, en el que estará en cada uno de los bloques convencerlo para poder ganar el voto. Pero antes la vicepresidenta de la Nación tiene que convocar a esa sesión, cosa que puede llegar a pasar un tiempo también. ¿Dónde está la vicepresidenta de la Nación? No sabemos. Hace mucho que no habla. Apareció. Alguien decía que estaba de viaje. Leí ayer o antes de ayer que estaba de viaje, pero no sé dónde está. Bueno, y recién veíamos en pantalla un tuit. Que yo creo que esto también es parte de hacer un mea culpa y de hacer una autocrítica y empezar a analizar las cosas con la mayor objetividad posible. Acá todo el mundo sabe que nosotros somos afines a un espacio político, que fuimos candidatos, trabajamos, construimos y recorremos la provincia, pero también somos muy críticos de las cosas que se hicieron mal durante la gestión de Juntos por el Cambio a nivel nacional. Y acá tenemos, obviamente, el tuit de ayer, de las horas 19:34, creo que es, de Miguel Nani. Acabamos de modificar la nefasta ley de alquileres, a pesar de que el kirchnerismo y Milei no querían tratarla. Varias cosas. Es cierto que el kirchnerismo no quería tratarla, es cierto que Milei votó en contra. Ahora, no es una verdad a medias, porque lo que acabamos de explicar, y lo dijo Milei, fue que ellos querían la derogación. Y de hecho, de un ejemplo. Sí, también tiene razón en que la ley es nefasta, pero... No, por eso. ¿Opina eso ahora o lo opinaba hace 4 años también? Por eso. Acá hay varias cosas para analizar. Primero, la verdad a medias nunca es bueno ni sana para la democracia, porque no es real lo que está diciendo, sino que simplemente votaron en contra de la modificación parcial, porque lo que quería el espacio de Milei era la derogación. Igual, Milei tiene sus representantes a nivel nacional, a nivel provincial, ellos son quienes los defienden, nosotros cumplimos en contar las cosas como son. La verdad total, al que le guste y al que no le guste también. Y creo que eso es un poco lo que Milei explicaba. Si viene el gobierno y quiere liberar presos, yo no voy a votar a favor de cuántos presos tienen que liberar. Yo voy a votar en contra. Y esto es un poco lo que pasó con la ley de alquileres. Que este maquillaje no resuelve todo el problema, sí es un avance, pero tenemos que trabajar en derogar la ley. Y lo segundo, lo que mencionás vos. Acabamos de modificar la nefasta ley de alquileres. Miguel Nani fue uno de los diputados de Salta que votó a favor de la ley de alquileres. O sea, si para Miguel Nani esta ley era nefasta, ¿por qué la votó a favor? Eso es lo que nosotros tenemos que empezar a criticar, o por lo menos a analizar, ¿no? Si sabía que esta ley era nefasta, si sabía el resultado que iba a tener esta ley, si entendía la complejidad de que el Estado intervenga, le ponga un tope o le ponga cláusulas absurdas, que iba a significar el desastre que significó para el mercado inmobiliario, el dispare de los precios, de los alquileres, de gente que no tiene dónde vivir, de la crisis habitacional que tiene la provincia, ¿por qué la votó a favor? Eso es lo que nosotros tenemos que empezar hoy a exigir respuestas, justamente porque arranca otra campaña electoral, arranca otra instancia electoral. Entonces nosotros queremos saber qué va a hacer, porque no sirve de nada tuitear, pedimos la modificación de esta ley nefasta, si cuando tenés la oportunidad de votar en contra, votás a favor. Por el motivo que sea, pero votás a favor. Y también borrar con el codo lo que escribiste con la mano hace 4 años también es complicado, porque el prueba y error de la clase política, de los gobernantes, no es algo que queda plasmado en un Excel solamente. No, afecta a la gran mayoría, al 100% de este país. Porque las decisiones que se toman en política afectan al 100% de este país. Entonces hay que ser responsables, hay que votar con responsabilidad desde siempre. No arrepentirse un par de años después y votar totalmente en contra. No, con responsabilidad, Lepa, y también con conocimiento. O sea, así como hoy estamos hablando de la ley de alquileres, hace mucho tiempo atrás hablamos también de la ley de bosques, la ley de humedales,
Ahora vamos a hablar de la ley de minería o de la nacionalización del litio. Hay un montón de aspectos donde los legisladores tienen que tener conocimiento de causa y tienen que hablar con el sector y tienen que informarse. Porque ahora, y yo ya he escuchado en algunos lugares decir, bueno, la ley de alquileres no funcionó porque estábamos en un contexto inflacionario. Falso. Y de lo más cínico que puedo escuchar de un político. La ley de alquileres no funcionó porque estaba hecha para destruir el mercado inmobiliario. Fin. Iba a tener el mismo resultado con inflación o sin inflación. Porque en el momento que vos intervenís el mercado, generás lo que generaste. Y lo hablamos en este programa cuando hablamos de la ley de alquileres. Lo mismo pasó cuando Perón quiso congelar los alquileres. Cuando metió esa normativa, destruyó todo. Entonces, no solamente no hay conocimiento, no hay aprendizaje de la historia. Y creo que tampoco hay autocrítica. Lo primero que tienen que hacer los legisladores que votaron a favor de esta ley es pedir disculpas por haber votado una ley nefasta, como dijo el diputado, y obviamente en el futuro comprometerse a estudiar mejor los temas, a estudiar mejor la normativa y a tratar de no sancionar así livianamente cuestiones que puedan afectarle y que entorpecen y que obstaculizan la vida del ciudadano común en una materia tan importante como hoy es, digamos, la crisis habitacional o el derecho a la vivienda, ¿no? Y además de poder comerciar con tu inmueble de la manera que quieras, siempre respetando la ley, obviamente. Sí, y hablando de crisis habitacional, esta semana, como todas, hicimos una encuesta en nuestras redes, en nuestro Instagram precisamente, en @horainés, en el que les preguntábamos a ustedes cuál era tu situación habitacional en este momento. Las preguntas eran, la pregunta era esa, las respuestas eran: tengo casa propia, vivo con mis familiares, alquilo solo o alquilo con un familiar, amigo o pareja. Ahí tenemos la placa también para mostrarla, como todas las semanas, en la que el resultado predominante entre nuestros seguidores, siempre aclaramos que es eso, es vivo con mis familiares, un 39%. Y viendo quiénes son las personas que votaron, que conozco unos cuantos, viendo la foto de perfil, mucha gente joven, mucha gente grande también, gente de todas las edades y de todas las clases sociales que están atravesadas por la crisis habitacional, en el que en algún momento quizás pudieron irse a vivir solos o se pudieron ir a estudiar a otro departamento, a otra provincia, para la gente del interior, y después tuvieron que volver a casa de sus padres por la crisis, porque se complica por el alquiler, se complica por las expensas, por los servicios, por el transporte, por el valor de la vida cotidiana. Bueno, el tema de las expensas es otro tema que está legislado en la ley y no se modificó, que también, ¿por qué tiene que la ley discriminar cómo va a ser el pago de las expensas ordinarias o extraordinarias? Dejen que las partes se pongan de acuerdo en función del inmueble, en función de las necesidades, en función del acuerdo entre ellas mismas. ¿Por qué tienen que estar limitando la libertad entre las partes de poder contratar de manera independiente, ¿no? Me parece muy interesante la encuesta, la verdad. Entre el tengo casa propia, vivo con mis familiares, bueno, vivo con mis familiares fue la mayoría, alquilo solo y alquilo con familia, amigos, pareja. Que son los menos los que alquilan solo. Sí, los menos los que alquilan. Bueno, pero los que tienen casa propia son los segundos, ¿no? Sí. Así que bastante interesante me pareció esta encuesta. Muy bien, Alepa. Interesante para hacerla quizás dentro de un año de vuelta y ver si estos números mejoraron. Y ver cómo mejoraron. va evolucionando. Sí, ya no tengo casa. Sí. No, ojalá que no. Pero bueno, esto fue un poco primer bloque, Juntos por el Cambio, hablando de la foto de la unidad, que es lo que recién mostrábamos. Hablando de la ley de alquileres, que fue algo que tomó, digamos, la agenda de todo el día de ayer, con Milei en el medio, metido, con Juntos por el Cambio, con chicanas entre Juntos por el Cambio y Milei. Parece que nos olvidamos del kirchnerismo y hoy lo que debería ser importante es lo que pasa con el kirchnerismo, que es quienes tienen la responsabilidad de gobernar el país de acá al 10 de diciembre por lo menos. Así que vamos a cerrar la etapa del primer bloque, pero no se muevan de ahí porque vamos a ir, obviamente, al corte, muy chiquitito. Y en el segundo bloque vamos a hablar de lo que realmente nos importa, que es lo que pasó, digamos, antes de ayer, con el tema de la inseguridad, saqueos, la responsabilidad del gobierno. ¿Qué fue lo que dijo Alberto Fernández? Así que no se muevan de ahí, que ya volvemos. I got
Bueno, cuando yo digo un corte chiquitito, es un corte chiquitito. Así que lo que decimos lo cumplimos, por lo menos en este programa. Aprovecho paréntesis para mandarle un beso a todos los que nos están escribiendo. Rosario de Lerma, ahí leíamos el mensaje. Hablo un poco las apuradas porque les cuento que detrás de cámara también nos apuran con el tiempo porque tenemos mucha información y queremos meter todo para que la gente, obviamente, para poder tener el compilado de la semana. Jueves, fin de semana, llegando al fin de semana, tenemos muchas noticias, digamos, antes y nosotros hacemos como el resumen, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias por escribirnos, por seguirnos, por acompañarnos programa a programa, a ver cómo vamos evolucionando, creciendo, trayendo noticias, repitiendo temas, justamente en esto que nosotros hablamos, ¿no? De la agenda cultural, de lo que está pasando en la República Argentina, de cosas que ocurren en el Congreso que a veces no nos enteramos o que nos enteramos de refilón, tratando de hacer análisis crítico de las cosas que suceden, no parcial, ni fanático, ni partidario, sino tratar de hacer un análisis lo más objetivo posible de la realidad. Y en este escenario tenemos, obviamente, una vicepresidente desaparecida. En el programa anterior mostrábamos los dos búnkers después de las PASO, ¿no? El búnker de Juntos por el Cambio mostrando la unidad, una Patricia Bullrich y un Horacio Rodríguez Larreta de la mano, hablando de convocar al diálogo, de convocar a la construcción de todos los equipos. Mauricio Macri, creo que más fortalecido dentro de la conducción de Juntos por el Cambio, Gerardo Morales, Luis Petri. Y en el otro búnker no había nada, estaba Sergio Massa solo, sin ningún representante. Un Grabois que le entregó un modelo de política económica que Massa hizo así y ¿dónde tiro este papel? ¿No? Fue medio un gesto muy extraño. Sí, también vimos en el programa anterior las palabras de Grabois que había tenido en contra de Sergio Massa diciendo de que si perdía la interna no había forma de que tengan su apoyo, de que preferían votar en blanco, de que no había manera. Y ese día, por lo visto, se le pasó ese enojo que tenía. Se olvidó. Se olvidó. Se olvidó de las palabras. Suele pasar mucho en política que la gente se olvida de las cosas que hace. Y le dio finalmente su apoyo. Un 5%, que es el que sacó en las PASO, que veremos si Massa lo suma, lo capitaliza o no. Un Sergio Massa un poco desligándose de la responsabilidad, ¿no? También lo comentábamos en el programa anterior. Primero diciendo, yo no soy el presidente, yo soy el candidato a presidente, así que no me tiren el fardo de lo que está pasando a nivel nacional. Los periodistas diciéndole, ¿cómo? ¿Pero usted no es además el ministro de Economía? ¿No es el que responde por la devaluación que ocurrió la semana pasada? Un dólar que está hoy en 735 creo que cerró hoy. Tremendo. Porque todo el día cambia, a toda hora. Sube, baja últimamente. En las últimas 2 semanas estaba subiendo permanentemente. Ahora parece ser que se estabilizó un poquito, pero está en valores altísimos. Ya subió, cuando empezó el gobierno de Alberto Fernández, el dólar salía a 60 pesos. Ya está 705 pesos más caro. 60 pesos arrancó 60 Alberto pesos. Fernández. Bueno, tenemos un video de Alberto Fernández porque todo el mundo se preocupa también, pero se pregunta, ¿no? Sergio Massa, candidato a presidente, superministro de Economía. Esta chica, la señora Cristina Fernández de Kirchner, no sabemos dónde está. Y Alberto Fernández, que es el presidente de la Nación, tampoco sabemos dónde está. No salió, no dijo nada, pero apareció ayer. O antes de ayer. Ayer apareció. Apareció en un acto y dijo unas palabras que, más que dar tranquilidad a los argentinos, medio que dio un toque más de Le puso un poco más de fuego a todo. Creo que tenemos el video, ¿no? Hubo elecciones la semana pasada y todos están muy preocupados con mi agenda. ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde está? ¿Por qué no habla? Miren, básicamente no hablo porque no soy candidato, básicamente no hablo porque soy presidente y tengo que seguir trabajando y tengo que seguir resolviendo los problemas que los argentinos tienen y las argentinas tienen. Y como soy un demócrata, presto atención a lo que el pueblo dice cuando vota. Presto mucha atención. Hubo elecciones la semana... No, este es el video de Alberto Fernández, ¿no? Una persona que parece totalmente desconectada de la realidad, creyendo que estamos preocupados por su agenda personal, cuando en realidad estamos preocupados porque hay un desgobierno total dentro de la Argentina, nadie responde a nada, pareciera que no hay equipo, que no hay ningún tipo de política de cara a lo que se viene, con una economía incendiada, prendida a fuego, el país prendido a fuego, que ahora vamos a ver un video que armamos de lo que pasaba en el 2001, lo que está pasando ahora en el 2023, y él diciendo, se preocupan por mi agenda está muy bien, yo no salgo porque no soy candidato, como si la única, digamos, en el único momento que uno tiene que dar la cara es cuando es candidato, y no siendo presidente de la nación. Actualmente está en mandato esta persona. No hablo porque no soy candidato.
él es el primero que debería dar respuesta. Él, su ministro del Interior, Guado de Pedro, que tiene responsabilidad, que cobra un sueldo, que además tiene la competencia para explicar lo que está pasando con toda esta conmoción en el interior que existe con los saqueos en la provincia de Buenos Aires, acá en Salta, en el norte, que ayer fue noticia lo de Tartagal. Me parece que estamos en una situación bastante grave como para que él lo tome con esta liviandad. Además parece que se acaba de levantar de la siesta, que está perdido, no entiende ni dónde está, ni con quién está hablando. Creo que es realmente alarmante lo que está pasando en la República Argentina, ¿no? Sí, la verdad que es muy preocupante que el propio presidente de la Nación sea un mero espectador de la realidad, como si él no tendría la lapicera, no tendría poder de decisión. Y no solo él, también la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que no aparece desde el cierre de campaña, creo yo, que fue la última vez que apareció. Se la vio votando, haciendo una hora de fila en la escuela, y estaba muy contenta, pero no se los vio nunca más. Y sus ministros tampoco. Y Massa aparece pura y exclusivamente porque es candidato, pero tampoco habla de la gestión. Habla solamente de sus propuestas, de cómo va a hacer para arreglar las cosas que no está pudiendo hacer ahora. Sí. Viaja a Washington y supuestamente trae un refuerzo del Fondo Monetario cuando antes, durante los 4 años de Macri, no se le decía refuerzo, se le decía que estaba endeudando al país. Sí. Entonces también el medir con doble vara, el no hacerse cargo de las propias situaciones que ellos mismos están generando, nos está llevando a que quizás cerremos el año con una inflación cercana al 200%, cosa que va a ser muy preocupante para el bolsillo de todos los argentinos. Sí, la hipocresía que mencionabas recién. Yo me acuerdo cuando en el gobierno de Mauricio Macri estaba el Fondo Monetario, los actores, las actrices kirchneristas, toda la prensa kirchnerista con los carteles de la patria está en peligro. Bueno, ahora pareciera que la patria no está en peligro, hay saqueos en todos lados y nadie dice absolutamente nada. El presidente de la Nación diciendo: no se preocupen por mi agenda, no soy candidato, yo me estoy preocupando por los problemas de los argentinos, pero la realidad es que no vemos ninguna acción positiva del presidente de la Nación ocupándose de la realidad de los argentinos. Hace 2 años lo teníamos una vez a la semana mínimo, haciéndonos el dibujito, el croquis, las filminas, cadena nacional. Ahora, borrado. La verdad que llama mucho la atención cuál es el nivel, digamos, de preocupación que tienen con el país, ¿no? Pareciera que saben que se van y que esto, si se tiene que estrellar, se estrelle porque va a ser responsabilidad de otro, o de Juntos por el Cambio, o de otro candidato, pero ellos no asumen ninguna culpa. Están hoy tratando de reacomodarse donde pueden y que esto vaya a la deriva total. Por eso repito, ¿no? Un ministro de Economía que de lo único que habla es de Javier Milei o de Juntos por el Cambio. Se trata de pegarle a alguien, pero nunca muestra. Recordemos que está en funciones, no es solamente candidato, porque Sergio Massa, si no puede hacer las 2 cosas, debería renunciar a una, o a la candidatura o al ministerio. Pero de encima diciendo: me hago cargo de esto, que es un fierro caliente, agradezcan que me hago cargo, como si lo hiciese gratis, como si lo hiciese ad honorem. Recordemos que nosotros le pagamos un sueldo para que haga esto, que obviamente que si fuese por idoneidad no estaría ahí. Pero bueno, este gobierno se maneja de esta manera y alarmante, creo que demasiado desagradable las declaraciones del presidente de la Nación, de Alberto Fernández, que no hace ni siquiera honor a la investidura presidencial ni a la responsabilidad que tiene de ser el que hoy está a cargo de la Administración Nacional. Pero bueno, en paralelo a esto, que dice: no hablo porque no soy candidato y me preocupo de la gente está totalmente desesperada con lo que está pasando en varios puntos de la República Argentina. Saqueos en todos lados. Ayer veíamos imágenes del conurbano de la provincia de Buenos Aires, los propios propietarios de los locales comerciales armados, con escopeta, cuidando que no les entren a robar, que no les entren a saquear. Un fogoneo, una violencia, repito, un desgobierno en la República Argentina que nos tiene muy preocupados, muy atemorizados. Hoy la ciudad de Salta, lo vi en las recorridas, ¿no? Que uno va, yo fui al médico, después volví. Ya ves que la policía de la provincia también está custodiando determinados comercios. El Chango Más era uno, el Libertad, el B, en realidad. Ya veías como que había consignas policiales por miedo a un saqueo. O sea, ya también está ocurriendo, no es solamente el conurbano de la provincia de Buenos Aires o el AMBA, es también el norte, el sur. ¿En dónde más me dijeron que había? En Misiones creo que también hubo saqueos. Sí. La verdad que es muy alarmante que el gobierno no diga nada, que el ministro del Interior no diga nada, o peor aún, que le echen la culpa al que no está. Que esto es culpa de las elecciones, es culpa de la PASO, es culpa de Milei.
En el Ministerio de Seguridad también ya nadie se acuerda de la voz de Aníbal Fernández sí, directamente. No hace absolutamente nada. Por otro lado, acá también compartiendo lo que decías vos de la custodia policial en diferentes comercios en Salta, esta mañana vi, por ejemplo, en el BIA de la Ciudad Judicial, estuve ahí haciendo un par de compras particulares, y había 5 policías en la puerta, había un patrullero, también había policías en los superdías de acá, cerca del Granbur. Por la Jujuy, había un montón en la de Jujuy, en los policía hoy mayoristas en la calle. también, en las peatonales también hay, porque el ministro de Seguridad de la provincia preventivamente decidió desplegar ciertos efectivos policiales para mantener la seguridad o por lo menos para prevenir ciertos intentos de saqueos. Bueno, pero ayer fue noticia lo de Tartagal, ¿no? Sí. Ayer fue noticia que intentaron efectuar un saqueo en Tartagal, digamos, en un supermercado de Tartagal. Sí. Por suerte fue solamente como una advertencia, pero la realidad es que la sociedad está muy violenta, con mucha necesidad. Hay algunos que dicen, no, robamos para poder comer. ¿No es cierto que hay robos que decís, no tiene ninguna lógica lo que están sustrayendo? No pareciera ser para comer, pero además hay un fogoneo detrás de, ¿no? Nosotros, obviamente, tenemos nuestro personaje de la semana, que ya sabrán, obviamente se imaginan quién es, pero justamente la vocera del presidente diciendo que esto no es responsabilidad de nadie, solo de Javier Milei, que las cuentas de Javier Milei están haciendo que la gente salga a saquear y no haciéndose responsable por absolutamente nada, echándole la culpa a una persona que ni siquiera está en el poder, que es simplemente candidato, y no dando ninguna respuesta. Entonces, lo que tenés hoy es un estado de violencia total, de anarquía total, donde uno se tiene que armar para poder evitar que lo roben o que entren y le rompan todo el negocio, porque también vemos videos, que ahora vamos a mostrar el compilado, ¿no? Pero vemos videos donde la gente entra a los locales a destruir la inversión, a destruir el trabajo, a destruir lo que uno con tanto esfuerzo ha construido, el pan que tiene todos los días. El video que se viralizó, creo que fue de Morón, donde en una perfumería, en una mercería, había 3 personas con escopetas, los 3. Al otro día la prensa haciéndole la nota a los dueños del local, diciendo, bueno, pero no vayan a trabajar, cierren. Y la mujer diciendo, yo necesito trabajar para poder comer todos los días. ¿Por qué voy a cerrar? Yo necesito que mi local esté abierto para poder salir adelante. Es el Estado el que me tiene que garantizar la seguridad. Es el Estado el que tiene el monopolio de la fuerza para garantizar la seguridad. Ese es el contrato social. No que estemos todos enfrentados entre todos. Pero si el Estado no lo cumple, yo me tengo que armar para poder defender lo mío. Y en vez de estar investigándome a mí o indagándome a mí por qué abro mi comercio para trabajar, deberían estar indagando y persiguiendo a la gente que está saqueando o a los que están mandando a saquear. Como salió Castel diciendo, nosotros enviamos a la gente a que saquee, se estoquee lo máximo que puede. Ese es el nivel de delirio que estamos viviendo en la Argentina. Y mucho fogoneado por la misma política, ¿no? Sí, bueno, eso pasó, justo lo de Castells, te lo iba a comentar, que mientras la vocera presidencial Cerruti dice de que es culpa de los militantes de Javier Milei, de la fuerza de Javier Milei, incluso también en algún momento dijo, le echó la culpa a Juntos por el Cambio. Seguro. El propio Raúl Castells, que es un líder piquetero que nosotros conocemos bien porque vivió en la provincia de Salta durante muchísimos años, dijo él mismo que él está mandando a sus grupos a saquear, y lo dice con orgullo y sin ponerse colorado. Particularmente también, al mismo tiempo, salió el ministro de Seguridad Sergio Berni de la provincia de Buenos Aires anoche mismo y dijo que él no cree que los militantes de la Libertad Avance de Juntos por el Cambio sean los que están organizando esto. O sea, alguien que pertenece al Frente de Unión por la Patria también desautorizó sin ningún problema a la vocera presidencial. Veamos si tienen el video de lo que está pasando hoy en la República Argentina, que es una foto de lo que ya vivimos, ¿no? En el 2001, cuando también teníamos esta desestabilización constante de lo que es el país. Cientos de personas saquearon supermercados en esta ciudad entrerriana. Se cuestionó a la policía por su pasividad.
policía no podía. ¿Llevaron todo? No podía. Señor, ¿qué es lo que se lleva? Carne y mercadería, porque no tengo para comer. Soy enfermo. Tengo HIV y no puedo laburar, tengo esta porquería. ¿Tiene hijos? Tengo 4 hijos. Me quedé sin trabajo y tengo 5 chicos, por favor. Muchos años de comerciante acá en la zona, nunca algo así. 26 años. Soy parte de ellos, pienso igual que ellos. Usted le vendía plazos a muchos de los que lo saquean. Mucho de lo que saquean, sí, señor. Pero yo sufro igual que ellos. Este es el hambre que pasa Argentina. Bueno, la verdad que mucho material. Creo varios análisis, ¿no? Primero ver la gente desesperada, la gente llorando, de que se le terminaba todo, de que entraban, rompían, saqueaban, los dejaban en cero. El nivel de necesidad de la gente y el nivel, obviamente, de las personas que sufrían, cómo veían que toda su apuesta, su inversión, se les iba entre las manos, ¿no? Y un gobierno que no hacía absolutamente nada. Lo paradójico de esto es que el kirchnerismo nace después del 2001. Después de esta crisis, de este estallido social, nace el kirchnerismo y después de muchos años donde el kirchnerismo gobernó, desarmó, desarticuló, mafia, corrupción, estallido, hoy estamos en la misma foto, en el circular, ¿no? En ese ciclo donde nacieron de esto y estamos volviendo a esto. Recordemos que en el 2019 Alberto Fernández prometía llenarte la heladera, prometía asado para todos. Y hoy vemos un saqueo en función del hambre, básicamente es lo que dicen, robamos para comer. Pero más que robamos para comer, es la delincuencia directamente librada en la calle, zona liberada, porque nadie hace absolutamente nada, porque la policía está atado de pies y manos, porque ni siquiera le bajan la orden para que haya firmeza y control de lo que está pasando. Los propios ciudadanos teniendo que armarse para poder defender a tiros su propiedad privada, su trabajo, su negocio, su inversión, quizás sus chicos, sus hijos. Hace pocas semanas tuvimos la trágica noticia de lo que había pasado en la provincia de Buenos Aires con Morena, con la muerte de esta esta niña que iba a la escuela, que le robaron el celular para consumir, para venderlo en 11 y seguir consumiendo Paco. Bueno, y ahora tenemos esta foto, ¿no? De la total estallido social, total desmadre, una anarquía de una gravedad que pareciera que en Buenos Aires la gente no se está dando cuenta de lo que pasa. Vos lo ves a Sergio Massa, bueno, al mismo Alberto Fernández, hablando en los canales de televisión, en esas mesas, haciéndose los diplomáticos, y la verdad que los argentinos la estamos pasando muy mal, no solamente con la inflación, no solamente con la inseguridad jurídica, que no sabés qué hacer, sino que ya con la inseguridad física, con la violencia que hay, que te matan por 2 mangos. Te matan por un celular, te matan para sacarte las zapatillas. Ese es el nivel que estamos teniendo en la Argentina.
y el gobierno mirando para otro lado, señalando con el dedo a gente que no tiene la culpa, que ni siquiera tiene responsabilidad de gobernar. Y así como tenemos esto ahora, tenemos el personaje de la semana, que obviamente es un segmento donde nosotros tratamos de ponerle un poquito más de humor o de pimienta, pero el personaje de la semana es la vocera presidencial, ¿no? Es la vocera Gabriela Cerruti. Recordemos de que ella fue legisladora en su momento, después perteneció a los grupos del Instituto Patria cuando gobernaba el macrismo, y desde hace poco tiempo, hace 1 año y medio aproximadamente, es la vocera presidencial. Cerruti es la persona que en plena sesión del Congreso, en una de las épocas más críticas de la República Argentina como ser la pandemia, la invocaron cepillándose los dientes mientras que sesionaba. Ese es el nivel de importancia que le da a la institución, ¿no? A un poder del Estado, que ella, tranquila, cepillándose los dientes en cámara, mientras que sesionamos en unos momentos más trágicos de la República Argentina. Pero bueno, como dijimos también hace rato cuando nombramos a Castells, de que nadie se hacía cargo y de las palabras de la vocera, los invitamos ahora a que escuchemos las palabras de la vocera. Es un poquito más de 1 minuto y medio de lo que dijo en su Instagram. Lo vemos. En TikTok. Buenas noches. Quería contarles algo, decirles algo que me parece que es súper importante y que sobre todo los que venimos, las que somos más viejas, los que somos más viejos y que pasamos muchas veces por estas situaciones, nos parece muy importante estar alertas y saber. La verdad es que desde el viernes están haciendo correr en las redes, armando, es organizado, no es nada espontáneo, a través de grupos de WhatsApp, todos ligados a las cuentas de Libertad Avanza, todo ligado a Javier Milei, diciendo que hay saqueos, que hay rumores, que hay cosas. ¿Eso qué hace? Hace que la gente efectivamente se asuste, corran en los negocios diciéndole a la gente va a haber saqueos y entonces los comerciantes cierran. Después suben a las redes las imágenes de esos comerciantes cerrando diciendo vieron que han saqueos. No hay. Vos pasaste corriendo antes diciéndole que esto iba a pasar. Entonces esto es una operación armada por la gente de Javier Milei, que tiene como objetivo generar desestabilización y que tiene como objetivo generar incertidumbre y ir contra la democracia, porque son profundamente antidemocráticos. Y por eso les digo que esta película ya la vimos un montón de veces y que si hay algo que la sociedad argentina sabe es parar a los antidemocráticos. Y te digo una cosa, no seas carne de cañón, porque la verdad es que si nos usan para que a través de las redes y de estos elementos que están tan buenos como son las redes sociales, lo que hacemos es ayudar a que se genere el caos, ayudar a que se genere miedo, ayudar a que se genere terror, siempre terminan pagando los mismos. Te digo que los gobernadores, las policías, si alguien va a ir a algún lugar a cometer un delito, los van a meter presos, que es lo que está pasando. Pasó en Neuquén, pasó en Córdoba. Fueron a cometer un delito, fueron a robar y los metieron en cana. Entonces eso es lo que va a pasar, eso es lo que está pasando y eso es lo que va a terminar sucediendo, porque la verdad es que lo que está habiendo es una operación armada por la gente de Libertad Avanza para tratar de generar miedo y generar inestabilidad. Y no vamos a permitirlo, pero no va a permitirlo nadie en todo el pueblo argentino, porque nos pasó muchas veces y porque si hay algo que sabemos hacer es defender la democracia. Esta mujer es una caradura, una sinvergüenza, la verdad que no tengo palabras. Primero, echándole la culpa, obviamente, a los militantes de la Libertad Avanza. Después, diciendo que no existen los saqueos, que no hay saqueos, que hay una sensación de que la gente te entra a tu negocio y te está robando todo. Vimos las imágenes, la gente lo vive en primera persona, la gente se arma para que no entren. ¿De qué sensación está hablando? Esta mujer es la misma que decía que la gente va a los merenderos, a los comedores, pues no tiene nada más que hacer, que en realidad no tienen hambre. Van ahí a pasar el tiempo porque están aburridos. Una cosa así, es una idiotez monumental. Y además, es funcionaria pública. Ella tiene el deber, por ley, que si tiene la presunción, la sospecha de que alguien está incitando a la violencia, a los saqueos, al delito, lo debería denunciar ante la justicia. No hacer un video de TikTok. Ella no puede hacer un video de TikTok y tirarlo así livianamente, como acá lo están organizando. Es una sensación de saqueo, es una cosa totalmente tirada de los pelos. La verdad que se nos ríen en la cara, Lepa. Es inaceptable que esta mujer siga estando como vocera del presidente, un cargo además inventado, que obviamente que la pagamos los contribuyentes. Debería renunciar. Hoy sé, porque lo leímos hoy a la mañana, está imputada, obviamente, por sus dichos, por el fiscal Marijuán. Felicito que se accione, porque obviamente ella no puede acusar como acusa siendo una funcionaria por TikTok, sin hacer nada a nivel judicial, diciendo que esto no existe y que si existiese, porque después dice, no existen los saqueos, pero si hay saqueos como en Neuquén o Córdoba, los gobernadores los meten presos. Los gobernadores. O sea, el nivel de ignorancia que tiene sobre el sistema democrático es realmente llamativo.
Y si fuese así, si no existiese en Argentina la puerta giratoria como existe, que muchos delincuentes entran y salen como si nada, Morena hoy estaría viva. Porque a Morena la matan gente que ya tenía antecedentes, gente que entró y salió en la puerta giratoria del sistema kirchnerista, el sistema abolicionista que instaló este gobierno, como si nada. Entonces, que haga este video, que se haga la compungida, que nos trate de dar cátedra, la verdad que muestra el nivel de cinismo, de sinvergüenza, de caradurez que tienen. Y además, el propio, digamos, secretario o ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, salió a cruzarla, o todo su gobierno, digamos, que salió a cruzarla, entendiendo que lo que está diciendo es totalmente de una, digamos, muy cínico. Es inentendible lo que están haciendo. Yo creo, repito, creo que este gobierno está totalmente acabado, creo que se van, creo que su única preocupación o su única hoy responsabilidad, entre comillas, es limpiar lo que pueden, sacar lo que pueden, manotear lo que pueden e irse como puedan, que fue básicamente lo que hicieron en el 2015. Pero nos han llevado a un nivel de inflación, de inseguridad, de pobreza, de destrucción institucional, de destrucción de confianza, de mercados, digamos, nacionales e internacionales, de una curva en el sistema educativo que desciende, lo que hicieron con la pandemia, el desmanejo de la pandemia, el vacunatorio VIP, la mujer de Alberto Fernández festejando mientras que todos nos moríamos encerrados en nuestras casas. La verdad que es totalmente indescriptible lo que ha hecho el gobierno de Alberto Fernández. Para mí, el peor gobierno de la historia argentina. Y ojalá que en estas elecciones, en octubre, la ciudadanía diga basta, se terminó, llegaron hasta acá, muchas gracias, adiós, déjenos que nosotros sigamos y empecemos a emprolijar y que Argentina retome el rumbo del progreso y de la riqueza, ¿no? Y de la generación de empleo. Un programa medio bajón, pero la verdad que todo lo que estaba pasando en esta semana queríamos contarlo, queríamos analizarlo. Quizá arrancamos con la foto de la unidad de Juntos por el Cambio, con una esperanza de tener algo distinto, una alternativa diferente de cara a las elecciones de octubre y viendo lo que ya no queremos, ¿no? Un gobierno que está en declive, que no se hace responsable, un presidente que no figura, que no da la cara, que su excusa es que no es candidato, una vocera presidencial que sale por TikTok y ni siquiera se anima a hacer la denuncia porque no tiene información, porque cree que nosotros somos estúpidos y nos puede llenar la cabeza con cualquier relato. Bueno, creo que el relato kirchnerista se ha terminado, lo ha demostrado la elección de la PASO. Un Sergio Massa que va a tratar de agarrar votos de donde pueda, pero me parece que es donde la sociedad tiene que estar más informada, más unida, más activa. A todos estos votantes que no fueron a votar, tienen que ir a votar, tienen que manifestarse en contra de lo que está pasando a nivel nacional y que de una vez y para siempre retomemos el rumbo, ¿no? Sí, porque como dije en el programa antes de las elecciones, cuando los invité a votar, vayan, involúcrense e infórmense, porque si ustedes no votan por su futuro, alguien lo va a decidir por vos. Así que nos informemos, votemos en contra de todo esto que hace casi 15, 16, 17 años que el kirchnerismo nos sigue martirizando básicamente y destruyendo todo el país. Así que bueno, espero que el 22 de octubre haya un cambio profundo y definitivo para este país. Así es, yo creo que informarnos, que es un poco la misión o lo que nosotros nos planteamos como objetivo de este programa. Ustedes tienen nuestras redes sociales, tienen nuestro teléfono, nos pueden escribir, incluso proponernos temas que quieren que conversemos, que tratemos, que analicemos en profundidad. En octubre tenemos la oportunidad histórica de ya terminar con esta década infame que representa el kirchnerismo, buscar algo nuevo. Si a Javier Milei le dan la responsabilidad de gobernar el país, Juntos por el Cambio va a estar acompañando como una fuerza opositora que acompañe los proyectos de fondo que tiene que hacer. Y si a Juntos por el Cambio nos eligen para que volvamos a conducir el país y volvamos a estar en la gestión pública, también vamos a necesitar una oposición constructiva como la de Libertad Avanza. Así que creo que en esa construcción, dentro de que yo lo dije públicamente, felicito, o por lo menos felicito a los equipos y además al electorado de haber elegido dos opciones como primeras fuerzas opositoras que no tienen nada que ver con el kirchnerismo y que empecemos a trabajar en ese sentido. Necesitamos un cambio de rumbo total en la República Argentina, necesitamos hacer transformaciones de fondo. Lo que mencionábamos en el primer bloque, ¿no? La ley de alquileres sí se modificó, mejora, pero falta más. Tenemos que animarnos a dar ese paso, a avanzar en ese sentido y decirle de una vez y para siempre basta a estos delincuentes, a estos... La verdad que no me quiero ir de palabras, pero que usan y abusan del poder y de la política para hacer negocios y no para mejorarle la vida a la gente. Así que cerramos el programa, quizá un poco bajón, pero con
con quizá la esperanza y la alegría de que en octubre tenemos elecciones, vamos a trabajar de cara a eso, vamos a usar este programa y este espacio que generosamente nos dan para poder informar a todos. Así que les damos un beso grande, buen fin de semana y nos vemos el próximo jueves a la misma hora en el mismo canal. Chau, chau. El 10 TV, Televisión Salteña. Apoyamos el cuidado en familia de niñas y niños en toda la provincia. Salta cuenta con un total de 68 centros de primera infancia abiertos para más de 2.700 niñas y niños pequeños. La línea 102 acompaña a los chicos los 365 días del año. Más de 4.000 niñas y niños de comunidades rurales originarias asistidos por el Plan UNIR. Cuidar a las infancias es cuidar lo que importa. Siempre por vos, siempre por Salta. Gobierno de Salta. Gustavo, gobernador. Para hacer grande un país hay que vencer desafíos que parecen imposibles. Aunque ya aprendimos que sumando manos se puede lograr hasta lo impensable. Por ejemplo, llegar a lugares que antes eran inalcanzables. Porque todos los destinos se alcanzan cuando la ruta es el esfuerzo. El mismo esfuerzo que nos lleva a ganar nuestras propias batallas. Para hacernos un espacio en la historia. Hasta que un día la victoria llega y nos lleva en andas y nos deja en ese lugar de puertas abiertas que tanto soñamos. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor.